Días complicados, días en los que tenemos frente a nosotros tormentas, días en los que de repente nos sentimos en medio precisamente de un lugar tremendamente oscuro y que de alguna manera nuestro sentimiento, nuestra certeza nos dice que no hay una salida cercana. Y en esos momentos la pregunta, como lo hacíamos la semana pasada, es ¿cómo poder vivir gozosamente? Cómo poder estar alegres, cómo poder estar tranquilos, en paz, sobre todo gozosos de la vida cuando las cosas no son de la manera como nosotros las estábamos esperando. Y veíamos con claridad que para poder tener este disfrute de lo que Dios ha puesto en nuestra propia vida, necesitamos pasar precisamente por una transformación, por una renovación de nuestro entendimiento, por este quebrantamiento que nos apoya precisamente a que nuestro yo vaya disminuyendo y que el poder del Espíritu de Dios vaya creciendo en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón. Viviendo gozosamente por medio de la fe sería el título para la reflexión del día de hoy. Y muchos de nosotros podríamos de alguna manera tratar de venir hacia nuestros pensamientos y traer de nuestra memoria precisamente lo que es nuestro concepto o la forma como entendemos el significado de fe como tal. Y yo creo que todos tenemos por ahí cierto concepto, alguna creencia o simplemente una afirmación sobre lo que significa precisamente la fe. Pero vamos a ir viendo a través de la palabra del Señor algo que nos puede traer una certeza total para poder encontrar precisamente esa vida gozosa mediante la fe, mediante una fe fortalecida, renovada y perfectamente bien cimentada. Si me acompañan, por favor, vamos a ver este pasaje. Es un pasaje un poco largo que vamos a estar leyendo, pero que de alguna manera nos va a traer mucha luz en medio de la reflexión. Y dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón o de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Estamos en el libro de Hebreos, hablando acerca de lo que significa la fe. El capítulo completo, el 11 y el inicio del capítulo 12, hablan específicamente de la fe. Y el autor en este momento nos ha dedicado 31 versículos anteriores a lo que estamos leyendo para darnos una explicación y enfrentarnos a la realidad de lo que la fe podría ser en nuestra propia vida y la certeza y la realidad de lo que fue la fe en medio de la vida de estas personas de las cuales él se refiere. Pero al final, después de esos 31 versículos de este relato, nos dice, bueno, no me alcanzaría el tiempo para poder seguir haciendo mención de lo que significa la fe, del haberla experimentado, de haberla hecho vida en medio de estas personas. Y lo que sí quiero es reflexionar acerca de lo que significa para nosotros. Y entonces habla así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. De todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imaginémonos nada más el relato. El autor, repito, hace toda una mención durante un largo pasaje acerca de lo que significó el poder ser estos hacedores, echar mano de la fe, y cómo ese resultado trajo gran bendición a la vida de esas personas, sin importar sus circunstancias, sin importar lo que les rodeaba, ni la realidad bajo la que estaban viviendo. El hecho de haber tomado decisiones por fe los llevó hacia un camino mejor, algo excelente. Y al final de todo lo dice, bueno, también quiero decirles algo claro. El relato de ellos podría ser muy largo, no nos alcanzaría el tiempo para poder estar reflexionando acerca de cada uno de los casos. Y les puedo decir que todos nosotros, los que hoy vivimos en este momento, estamos pasando precisamente por la misma circunstancia. Nuestra fe es la que nos va a dar ese buen resultado de nuestra vida, lo que deseamos, lo que esperamos, lo que realmente en el fondo de nuestro corazón está dispuesto y preparado para nosotros. A pesar de que no la podamos ver en este momento, porque pasaremos por circunstancias que no son las más agradables. Incluso vamos a poder estar contados como ovejas de matadero, dice la palabra en Romanos 8. Pero también es importante que entendamos que a pesar de todo ese sufrimiento, la promesa de Dios va a llegar para todos los que con fe esperan precisamente lo que al final el Señor nos está ofreciendo. Y por eso el capítulo 12, los primeros 2 versículos nos dicen así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en todo esto volvemos a encontrar que se menciona la palabra fe en más de 23, 24 veces en ese capítulo, y todo nos da una instrucción, una indicación específica de la importancia que tiene la fe. Para nosotros debería de ser precisamente esta ancla inamovible en medio de la cual se debería de regir nuestra vida. Comentábamos el viernes con el taller de la espiritualidad que hoy para nosotros Cristo debería de representar precisamente esa cable de vida, esa soga que nos da la certeza, la tranquilidad, pero sobre todo la seguridad de poder regresar a casa. De regresar a casa salvos, en medio de la tormenta, en medio de una ventisca, en medio de un huracán. Y a pesar de eso, el estar sujetos precisamente a esa ancla inamovible nos da la certeza de poder regresar a salvo a casa. Pero en medio de toda esta vida, que en muchas ocasiones nos pone a prueba, y pruebas terribles, pues ¿cómo podemos encontrar ese camino para que nuestra fe sea tan fuerte como la que fue para esas personas? La fe no hace que las cosas sean fáciles, simplemente hace que las cosas sean posibles. Y la pregunta entonces para mí sería, ¿qué es fe? La palabra nos dice que es la certeza de lo que no se ve, ¿sí? La esperanza de lo que no es hoy y que será en un futuro. Pero en realidad, en tu propia vida, ¿qué significa fe? Yo tenía una idea muy errada. Para mí fe significaba casi como un superpoder de los grandes superhéroes, que simplemente con una mente poderosa podía yo concentrarme de tal manera que las cosas se dieran. Eso era fe, y creo que para muchos de nosotros también lo es. En otro momento, bueno, la fe para algunos es casi como un amuleto.
es patita de conejo que se trae siempre en el bolsillo y que en algún momento nos da la esperanza de que nuestros deseos se puedan llegar a realizar. También eso fue para algunos otros. Pero el concepto específico que debemos entender es el que nos lleva a ligar nuestra vida con el poder divino de Dios. Y para eso necesitamos forzosamente tener una relación a través de quien es el intercesor hoy de nosotros entre nuestra vida en este mundo y la vida venidera con el Señor. Así que debemos de estar pensando constantemente qué realmente es lo que significa fe y de qué manera podemos nosotros echar mano de ella para que nuestra vida precisamente sea lo que Dios quiere que tengamos al final del camino. Así que la fe no hace que las cosas sean fáciles, pero sí hace que sean posibles. Hay un pasaje que me gusta mucho analizar y reflexionar acerca de él, por la manera como el Señor Jesús se enfrenta a sus discípulos después de una experiencia que para ellos era muy fuerte, que no podían entender el por qué sucedía esto. Y bueno, finalmente llevan a alguien que tiene una necesidad fuerte, un lunático dice la palabra, y que lo llevan ante Jesús y le cuestionan de esta manera. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino el hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedando sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, 14 al 20. Y en medio de este pensamiento, entonces, vuelvo hacia esta reflexión y de alguna manera tratar de entender qué significa realmente fe. Porque Jesús nos dice: si la fe que tienes fuera del tamaño de una semilla de mostaza, es algo minúsculo en el sentido claro de lo que sería el tamaño de algo. Ustedes tendrían el poder de hacer 1000 cosas y no la tienen. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que han estado en este caminar conmigo durante tanto tiempo, hoy todavía siguen teniendo esas dudas y evidentemente siguen teniendo la consecuencia de esa fe tan pequeñita que hay ahí en ustedes. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué manera es que puedo medir mi fe? ¿Cómo está mi fe hoy? ¿Es lo suficientemente grande, fortalecida, entrenada, ejercitada, como para poder encarar cualquier circunstancia que venga en mi vida? ¿O es mi fe como la de esos discípulos que andaban con el Señor y que para ese momento ellos ya habían tenido la experiencia de hacer señales y prodigios? Ellos ya habían sanado enfermos, ellos ya habían en ese momento también echado fuera demonios. Pero llega el preciso momento en el cual algo se comporte de una manera distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, y entonces sí, la duda entra en sus vidas. Y la pregunta para nosotros hoy es clara. Estamos bajo una circunstancia similar. Hemos tenido ya la certeza de estar como seguidores de Cristo. Hemos tenido la experiencia de en algún momento haber echado mano de esa fe y salir bien de la circunstancia que estábamos viviendo. O lamentablemente, al igual que ellos, hemos tenido la experiencia de que algunas veces sí y otras no funciona nuestra fe. Y en este sentido, bueno, simplemente preguntarnos, ¿cómo es que está nuestra fe? ¿Cuál es la medida de nuestra fe? ¿Cuál es la salud de nuestra fe? ¿Cuál es la fortaleza de nuestra fe?
¿Cómo sabemos si nuestra fe es fuerte o débil? Nos damos cuenta de que como creyentes se supone que deberíamos confiar a Dios cada aspecto de la vida, pero las circunstancias pueden hacer que vacilemos. Es normal, nos sucede a todos. Y en medio de esa experiencia es que tenemos que empezar a aprender acerca de la forma específica en la que deberíamos de estar guiando nuestros pasos, pero sobre todo, cómo deberíamos nosotros estar evaluando constantemente, ejercitando constantemente e incrementando constantemente nuestra propia fe. Porque, como lo comento, tendríamos esa experiencia, y yo creo que todos, nadie de aquí podría decir no la he tenido, de haber en algún momento experimentado, gozarnos de la respuesta de nuestra fe y cómo el Señor siempre es fiel al cumplimiento de sus promesas y no nos deja morir en el intento, sino por el contrario, Él nos sostiene y nos fortalece. Y entonces sí, nos sentimos gozosos por esas pruebas en las cuales el Señor nos fortalece. Pero ¿cuántas otras ocasiones no te has metido en un pozo oscuro en el cual, así como José, podríamos decir, no hay esperanza? Mis hermanos me vendieron, no me quieren, mis hermanos pretenden mi muerte, no tengo salida ni esperanza alguna. Pero finalmente la prueba para él le fue dando cada vez una mayor certeza acerca de si su relación seguía estrecha con Dios, él lo seguía sosteniendo y fortaleciendo. Pero el punto específico es, ¿qué respuesta le damos a nuestras circunstancias? ¿Dejamos que sea el Espíritu el que nos siga guiando y fortaleciendo? ¿O finalmente sucumbimos ante la situación que está ahí? Es tan fuerte, Señor, que no puedo con ello. No sabes por lo que estoy pasando. No tienes ni idea de lo que significa andar por este camino tan tenebroso. Eso es el sentimiento de nuestra carne y es muchas veces lo que nos domina y no nos permite ver la realidad de lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra propia vida. Así que, la verdad es que la mayoría de las veces nuestras circunstancias son las que nos hacen dudar y vacilar en medio del sentimiento. La mayoría de nosotros vemos la definición de Dios, la bendición de Dios en los momentos en los que el sol brilla esplendorosamente, pero en el día gris sentimos que hemos sido abandonados. Y si traigo a la memoria cuántas ocasiones he pasado por ese sentimiento, yo creo que así como el autor de Hebreos les diría, no alcanzaría el tiempo para poder explicar cada vez que ese sentimiento llegaba a mi corazón. Y es triste poderlo hoy revivir, porque nos sentíamos, o me sentía yo directamente, sí, muy debilitado, abandonado directamente. Y las promesas de Dios venían a mi cabeza y muchas ocasiones trataba de reflexionar en ellas, pero mis circunstancias siempre me llevaban hacia el mismo lugar. Un día gris, un día oscuro, un día nublado. Era lo que sentía yo a mi alrededor. Y mi fe, en lugar de ir creciendo, venía disminuyendo. Y entonces las circunstancias ganaban y lo que resultaba de toda esta situación era que empezara a tomar yo el control de mi vida y pasar por alto el poder, la voluntad y la guía de Dios. Eso es lo que en muchas ocasiones estaba yo viviendo y estoy seguro que la mayoría de ustedes también están pasando por esto. En el momento en el que la bonanza estaba presente y un sol resplandeciente en medio del horizonte, entonces sí, nos alegramos y la bendición de Dios estaba sobre de nosotros y alabamos y nos sentimos felices. Pero nuevamente llega esa oscuridad, llega ese nubarrón que cubre por completo el cielo y una vez más entramos a ese estado de depresión, de desconfianza, de desazón, simplemente con este sentimiento de abandono profundo y sin ver la mano de Dios en nuestras vidas. Podemos ver a Dios cuando la luz brilla, pero en la oscuridad sentimos que no le hallamos. Esa es una realidad. Y no tendríamos por qué sentirnos más mal en medio de ello, pues el propio Dios lo sabe y por eso es que su testimonio es de continuo, haciéndonos reflexionar acerca de lo que significa la fe y sobre todo
Su instrucción y su gran deseo es que nuestra fe pueda crecer y se pueda incrementar. ¿Qué hace disminuir nuestra fe? Y sobre este punto quisiera yo que empezáramos a formar en nuestra mente y en nuestro corazón la realidad de lo que la circunstancia de cada uno de nosotros está ahí presente, para que podamos entonces sí, desde este momento, empezar a encontrar el camino y la dirección de Dios en nuestra propia vida. ¿Qué hace que nuestra fe disminuya? Y uno de los puntos importantes es la ansiedad. Alguien que me ayude, por favor, con el pasaje, Mateo 6, 25-34, Rodolfo, si lo tienes. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Okay. El Sermón del Monte, un momento específico donde el Señor Jesús está dando muchas instrucciones a toda la gente que ahí escuchaba. Pero también es el momento específico en el que habla acerca de las bienaventuranzas. Es el momento en el que las promesas se están dando claramente y sobre todo Él está haciendo una exposición extensa de lo que significa cada una de estas circunstancias. Y la verdad es que en este caso Cristo se dirige a la gente que estaba preocupada por sus necesidades más básicas. Y les dice con toda claridad, no te preocupes de lo que está, simplemente ve a tu alrededor y date cuenta. Las aves no tienen necesidad de graneros, porque el Señor las sustenta. Las flores no tienen necesidad de vestido, porque Él las viste. Y nos enfrenta hacia una realidad. Todas tus necesidades, el Señor las conoce. Y todas y cada una de ellas la va a cubrir. Él es quien provee de lo que en este mundo existe. Y Él promete que para cada uno de sus hijos no habrá escasez en ninguna de estas circunstancias. Así que la ansiedad, de alguna manera, podría ser este punto en el que estamos constantemente luchando y que la mayoría de las veces nos distrae y nos debilita nuestra fe, porque estamos constantemente pensando en ese nerviosismo total de qué y cómo voy a enfrentar la vida, de qué y cómo voy a tener los recursos que son necesarios simplemente para vivir en este mundo. Y Dios nos recuerda muy claramente, no te afanes, yo estoy bajo el control de todo. No tengas ansiedad, no estés ansioso por lo que viene o por lo que deja de venir. Toma en cuenta que si llega a tu vida o si no llega, es porque mi voluntad está por encima de ello. Y todo, sea provisión o sea escasez, va a traer bendición a tu vida a largo plazo. Y ese es un punto específico en el que nosotros deberíamos de estar constantemente seguros. ¿Por qué? Les aseguró la provisión divina si el reino de Dios era su propia prioridad. ¿Qué condición tan simple el Señor nos pide para asegurarnos provisión? Simplemente ten en cuenta a mí antes que cualquier cosa.
Y entonces todo lo demás que venga va a ser bueno para ti. Y todo va a estar. La palabra dice que Él va a darnos bendición hasta que sobreabunde directamente. Así que no tan solo se cubrirá nuestras necesidades y nuestros deseos, sino irá mucho más allá de todo esto. Pero la ansiedad tiene que hacerse a un lado simplemente a través de la confianza directamente en Dios y que pongamos nosotros como prioridad nuestra relación con Él antes que cualquier otra cosa. Pero también el temor es otro aspecto que en muchas ocasiones nos hace alejarnos o disminuye nuestra fe. Vamos ahora al capítulo 8, versos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? Imaginemos esa escena, los discípulos y su Señor, el Señor Jesucristo, en la misma barca, todos, en el momento en el que salen de la orilla, van confiados, van llenos, van plenos, acaban de ser testigos de grandes cosas. El sermón del monte estaba ahí todavía en su cabeza, dando vueltas y vueltas, y estando ellos plenos de todo lo que era la bonanza en esa relación estrecha con Jesús. Pero en algún momento su fe disminuye, y disminuye como consecuencia de haber puesto sus ojos en las circunstancias a su alrededor. Y se da el caso porque el Señor Jesús está durmiendo, dice la palabra, que está en una parte muy clara y sobre todo completamente identificable de esa embarcación. Y empieza una tempestad tan fuerte que ellos temen por su vida. Temen a tal grado que tienen que ir a despertar al Señor Jesús. Y en un tono clásico de reclamo le dicen: Señor, ¿no ves que perecemos? Estamos a punto de ahogarme. El Señor Jesús se levanta tranquilamente y los reprende y les dice claramente su poca fe. ¿Pero qué fue lo que motivó esa poca fe? Evidentemente el temor, el miedo. Muchas veces en nuestra vida nos hace que dudemos por completo de lo que el Señor nos está poniendo como un camino a andar. El miedo también nos hace que no aceptemos la prueba como tal, porque no tenemos esa certeza lógica en nuestra vida que nos permita entender que el pasar por ello es algo que nos va a traer un beneficio a largo plazo. Y eso fue precisamente lo que los apóstoles en su momento estaban sintiendo. Cuando se levantó una tormenta, los discípulos tuvieron miedo, aunque el Creador del viento y del mar estaba con ellos. Imaginémonos nada más. Tienes al Señor Jesús a tu lado. Hoy nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y aún así, el miedo nos hace destruir completamente nuestra fe. Nos hace disminuir completamente en esa certeza y en esa confianza, y nos lleva precisamente a dudar de todas las cosas y las promesas que el Señor tiene. Pero recuerda, Dios nos anima más de 300 veces en su palabra y nos dice algo así como: no temáis, no tengas miedo, no tienes por qué tener miedo, y mucho menos sabiendo y teniendo hoy la certeza en nuestro corazón de que Él mora precisamente ahí dentro de nosotros. Pero ¿qué hacer en medio del miedo? Tenemos que tomar algo como una decisión en nuestra vida, y precisamente es la de confiar en el Señor que está a nuestro lado, sin importar la actitud que nosotros pretendemos ver de Él. Y si creemos que Él está dormido, tengamos la certeza de que nunca lo estará lo suficiente como para dejar que suceda algo en nuestra vida que no esté dentro de su voluntad. Y repito, siempre con la intención de que todo lo que en nuestra vida pase sea para nuestro bien. Pero también
El enfoque. Cuando nosotros perdemos el enfoque en el Señor, también nuestra fe se debilita. Capítulo 14, versos 24 al 33, por favor. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Okay. Vemos dos componentes ahí específicamente. Una vez más, el temor. Estaban en una tempestad, otra escena más, nuevamente en una barca, y cuando se acerca este ser maravilloso que les debería de traer certeza en su vida, lo primero que ellos tienen es miedo. Lo confunden con un fantasma. Y el Señor les dice claramente, no teman, soy yo. ¿Cuántas ocasiones en nuestra vida hemos tenido sensaciones de ese tipo? Y nos sentimos perturbados porque la voluntad de Dios, como no va acorde a nuestros deseos en la carne, muchas veces lo vemos como una intrusión. Y entonces ni siquiera lo reconocemos como Jesús el que está obrando en mi vida para mi bien, sino vemos cosas que no son correctas y tenemos miedo. Porque ese poder sobrenatural, en lugar de darnos certeza en algún momento, nos hace temer y turbarnos. Pero después de esto viene la palabra del Señor y les dice claramente, no temáis, soy yo, aquí vengo. Y Pedro se siente en ese momento motivado para decirle, Señor, si eres tú, permite que camine yo hacia ti. Y Jesús le dice, ok, ven a mí. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones y lo tenemos que hacer tantas hasta que en nuestra vida se haga una realidad de reconocer que cuando las circunstancias en nuestra vida roban nuestra atención, estamos yendo por el camino equivocado. Porque eso es lo que pasó con Pedro. Su enfoque en un momento estaba precisamente ubicado en el rostro de Cristo, de Jesús. Directamente, él no varió en ningún momento mientras estaba caminando sobre el agua, su presencia era tan grande y su deseo de seguirle tan fuerte que su enfoque estaba ahí. Pero algo lo hizo de repente turbarse, cambia su vista de tenerla en el rostro de Jesús hacia el viento, las olas, y la lógica en su corazón y en su mente simplemente le dijo, esto no puede ser, y se comenzó a hundir. ¿Y cuántas ocasiones en nuestra vida nos ha sucedido precisamente eso? Estamos entusiasmados, estamos plenos, gozosos, llenos, y emprendemos algo que el Señor puso en nuestro corazón. Cuando estamos enfocados en Él, andamos directamente, por fe, caminando sobre cualquier circunstancia, no importa cómo sea esta. Pueden ser aguas tranquilas o pueden ser mares tempestuosos, pero finalmente estamos haciendo algo extraordinario. Estamos andando sobre lo que la lógica nos dice que no podría hacerse sobre el agua. Y mientras nosotros estamos con esa mirada puesta específicamente en Jesús, tenemos el poder para hacerlo. Y andamos, y avanzamos, y nos dirigimos hacia Él y nos acercamos. Pero en el momento que nuestro enfoque varía hacia cualquier punto, entonces sí, empezamos a hundirnos. Nuestra fe disminuye drásticamente. Y eso es algo que debemos de tener presente en nuestra vida para nunca olvidarlo. ¿Por qué? Porque el olvido es otro factor más que nos hace
disminuir nuestra fe. Capítulo 15, versos 5 al 12, por favor. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Okay. Imagínense nada más esta circunstancia bajo la que vivimos y de repente nos olvidamos por completo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Los fariseos eran estos hombres que constantemente estaban criticando al Señor Jesús y buscando algo con que poderle señalar para tratar de minimizar lo que era esta realidad de ser Dios hecho carne, del Mesías, alguien a quien ellos esperaban como un gran rey fortalecido y no como un hombre simple que no tenía grandes atractivos. Pero en medio de todo esto, el olvido es algo que estaba presente y a pesar de alimentar a miles de personas, los discípulos no recordaron la provisión de Cristo en el pasado. Es un punto importante en medio de esta historia porque, repito, a partir del Sermón del Monte, la relación tan estrecha que tenían los discípulos con el Señor, lo único que les podía dejar era una certeza en su corazón acerca de su poder, acerca de la certeza en el cumplimiento de sus promesas, acerca de la provisión total, acerca de tantas cosas que en su momento no podían errar el camino, pero en determinadas tiempos y momentos ellos se olvidaron y se tienen que estar recordando constantemente en nuestra vida todos los hechos específicos que el Señor ha realizado. En muchas ocasiones hemos comentado que sería ideal que en este momento de tener un acercamiento con el Señor durante el día podamos ir reflexionando y recordando acerca de todo lo que en ese lapso de tiempo, en 24 horas, lo más cercano, lo que no podríamos estar olvidando a largo plazo, lo tuviéramos ahí, grabado en nuestro corazón, para que más adelante, precisamente, el olvido de las cosas no sea un factor que debilite nuestra fe. Imaginemos todas estas cuestiones en las que andamos y con las que experimentamos en nuestro día a día. ¿Cuántas veces de verdad en una circunstancia oscura traemos a la memoria todas las grandes bendiciones que el Señor nos da? Lamentablemente muy pocas, pero les aseguro que cuando lo practicamos, la oscuridad se convierte en algo esplendoroso, porque la luz del Señor, de su bendición, de su poder, de su realidad, empieza a permear nuestro corazón y esto hace que cualquier circunstancia oscura o dolorosa desaparezca de nuestra vida. La incompetencia es también otro de los puntos en los cuales el Señor nos muestra que se debilita nuestra fe. Capítulo 17, versos 14 al 20, por favor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imaginemos nada más la incompetencia. Muchas ocasiones nosotros nos sentimos precisamente así,
incompetentes. Y eso nos debilita tremendamente en cuanto a lo que sería nuestra fe. ¿Es una realidad que somos incompetentes? Sí, por supuesto. En la carne no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando nos apoyamos en el Espíritu de Dios, las cosas son completamente distintas. Los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio de un joven lunático en el momento que lo traen a la presencia del Señor Jesús. Él, con una simple palabra, hace que ese demonio salga fuera. Y preocupados y admirados, los discípulos le preguntan con una tranquilidad que asombra: Señor, ¿cómo es que nosotros no pudimos y tú sí? Y la respuesta es contundente: simplemente por su falta de fe. Porque ustedes en la carne sí son incapaces, pero en el poder del Espíritu son poderosos. Y por eso la circunstancia clara acerca de qué tamaño es nuestra fe. ¿Cómo nosotros podríamos estar evaluando en esta fortaleza y en esta estabilidad de nuestra fe para poder seguir adelante en las circunstancias obscuras de nuestra vida? En cada caso, la actitud mental equivocada resultó en falta de confianza en Cristo. Si nos damos cuenta en estos 5 ejemplos, no hubo en ninguno de ellos poder físico, no hubo en ninguno de ellos sabiduría, no hubo en ninguno de ellos capacidad intelectual, no hubo en ninguno de ellos conocimiento de las cosas. En cada uno de ellos lo que hubo fue simplemente una actitud mental. Y esto es lo que a nosotros nos hace tanto daño. Por eso comentamos en otras ocasiones, la fe es algo que no puede ser medido por la razón, porque si tratamos de explicar la fe a través de la razón, simplemente no va a poder darse ese caso, porque es incompatible, es incongruente, y finalmente la fe es algo que no puede estar ligado a la lógica. Y por eso es tan importante que nuestra actitud ante las circunstancias sea la que el Señor quiere que tengamos, que es precisamente lo que dice su palabra. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Y eso solamente puede venir a través del Espíritu y no de nuestra mente. Por eso tenemos que cambiar y ser transformados completamente, porque si no, nunca vamos a poder experimentar lo que el Señor tiene. La poca fe comienza no con las circunstancias, sino con nuestra manera de pensar y nuestro enfoque. ¿Vamos a tener circunstancias adversas? Sí. El Señor nos promete tribulación. Eso es una realidad de nuestra vida. Él nos dice: vas a ser sangoloteado, zarandeado, apachurrado, estrujado, como dirían aquí, majado, ¿sí?, en todos los momentos de tu vida. Pero hay algo importante en medio de esto. Con tu fe vas a salir fortalecido después de esa prueba que hay presente en tu vida. ¿Qué hacer para borrar esto de nuestra vida? ¿Qué hacer para que esos sentimientos profundos sean eliminados de nuestro corazón? ¿Qué hacer para que nuestra fe pueda incrementar como una realidad de nuestra vida? Si queremos confiar más en Dios, debemos, 1, llenar nuestra mente de la verdad bíblica. Dejémonos a un lado de lo que son nuestras reflexiones, dejémonos a un lado de lo que son las opiniones y los consejos de la gente que a lo mejor con la mejor intención del mundo se acercan a nosotros para decirnos qué hacer. Pero alejémonos de todo eso y acerquémonos a lo que verdaderamente nos va a dar esa certeza, la palabra de Dios, que sea algo presente en nuestra vida. Recordemos que directamente Dios en voz propia habla a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, pero para que todo ese esfuerzo y valentía tenga resultado y no se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de noche y de día. Tenlo presente todo el tiempo. Reflexiona, estúdialo, escudriñalo y, como decimos en otras ocasiones, incluso confróntalo, porque eso es lo que te va a traer la verdad bíblica para tu vida. Y lo tenemos que hacer como una práctica normal. Recordar la
fidelidad de nuestro Padre para con nosotros en el pasado. No olvidar lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. No olvidar lo que es esa experiencia personal de esa relación estrecha con el Señor. No olvidar que en momentos difíciles Él ha estado a nuestro lado. No olvidar que en los momentos en los que nos sentimos derrotados, Él nos cobija y nos levanta. No olvidar que Él intercede por nosotros a pesar de que la circunstancia sea oscura. Y no olvidar que en los momentos más tenebrosos de nuestra propia vida, Él siempre está a nuestro lado y nos ayuda a salir triunfantes de la circunstancia que se da. Buscar su mano, obrando en nuestra situación presente. Y dentro de esta práctica lo traducimos de esta manera: aprendamos a encontrar perlas en medio del desierto. Podrá estar muy difícil la circunstancia, podrá ser muy apremiante la situación por la que estemos pasando, pero aún ahí, en medio de todo esto, podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y eso sería algo importante, pero para encontrarlo, ¿qué necesitamos? Definitivamente llenar nuestra mente con la verdad bíblica, recordar lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, lejano e inmediato. Obviamente tendríamos que buscar su mano obrando ahí en nuestra vida, pero principalmente debemos recordar que nuestra relación estrecha y personal con Él nos lleva a algo más adelante. ¿Viene alguien? Cuando nuestra mente sea renovada, nuestra fe también lo será. Recuerda, no estás solo en medio de todo esto. Y algo que no debemos de olvidar nunca, entró alguien, es esto: Jesús está siempre atento y dispuesto a sostenernos. Solo necesitamos tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos infinitas gracias por tus grandes bendiciones que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra el camino hacia donde nos debemos de dirigir, pero sobre todo, Señor, gracias porque tu Espíritu hoy nos llena de certeza y de confianza. Permite, Señor, que nuestra fe crezca cada día más y hacia un lado de nuestra vida todas y cada uno de estos factores que nuestra mente nos hacen disminuir. Necesitamos, Señor, ser llenos de ti y crecer en ti. Permite, mi Dios, que nuestra fe crezca cada día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día.